Hola, ¿qué tal, muchachos? Ahora vamos con la segunda parte de este material. Ahora vamos a hablar sobre cómo citar textos, cómo citar a los autores, qué recomendaciones les puedo dar y, por otra parte, cómo colocar las referencias a pie de página. Así que vamos directamente a ello. Lo que hay que hacer es siempre darle el crédito al autor y me gustaría que te acostumbraras a utilizar este tipo de estructuras. Por ejemplo, señalar el autor. José Woldenberg dice que, dos puntos, abres comillas, pones la cita, el fragmento que quieres citar, cierras comillas, punto y el numerito de la inserción de la referencia a pie de página. En un instante más vamos a ver cómo se inserta esa referencia a pie de página, cómo se inserta ese numerito. Pero en todo caso, quiero que te fijes en esa estructura. Autor, dice, señala que, dos puntos, abres comillas, pones el fragmento, pones la cita, cierras comillas, punto y numerito. Y sobre todo esta última parte que lo suelen poner mal los estudiantes. Tiene que ser, se cierran comillas, punto y numerito. A veces ponen, cierran comillas, numerito y punto. Y no, no es así. Es como aparece aquí en la pantalla, se cierran comillas, punto y el número. Intenta ir variando de verbo para que no suene repetitivo. Puedes cambiarlo por establece, señala, indica, menciona, sostiene. O también tú puedes luego, utilizando tu imaginación, ir variando la estructura. Por ejemplo, aquí dice, de acuerdo con José Woldenberg, coma, las características de la transición democrática son, y otra vez repetimos esta misma manera, ¿no? Que serían dos puntos, se abren comillas, el fragmento, se cierran comillas, punto y el numerito. Cuando insertes la referencia a pie de página, entonces aparecerá en el pie de página justamente el espacio para poner tu referencia a pie de página. A veces los estudiantes han olvidado cómo se insertan las notas al pie de página, así que vamos rápidamente a ver eso. Ya estamos aquí en un archivo de Word y vamos a imaginar que por alguna razón esto que tengo aquí es un fragmento de algo que estoy citando, se cierran comillas, va el punto y aquí inmediatamente deberá ir insertada la referencia a pie de página. Entonces colocamos ahí el cursor. Una vez que el cursor está después del punto, nos vamos sencillamente a referencias, se abre el menú y aparece un botón que dice insertar nota al pie. Una vez que le damos insertar nota al pie, automáticamente aparece ya el espacio para poner los datos bibliográficos de la fuente de la que sacaste la información que estás citando. Y aquí colocaríamos, pues, entonces, la fuente bibliográfica. Los numeritos estos se van, digamos, organizando de forma automática. Tú no tienes que hacer absolutamente, conforme van avanzando las páginas, esos numeritos se van, digamos, organizando, repito, de forma automática. Entonces, así es como se insertan las referencias a pie de página. Podemos ahora pasar al siguiente punto sobre cómo se colocan los datos a pie de página. ¿Cuáles son, digamos, el orden de esos datos bibliográficos? Muy bien. ¿Cómo colocar, pues, los datos bibliográficos? Aquí tengo un par de ejemplos. Luego los vamos a revisar todavía a mayor detalle, pero nos puede servir para ver lo esencial. Aquí tenemos una primera referencia bibliográfica. Lo importante es notar que todo se divide con comas. Aquí va apellido, coma, nombre, coma, el título, coma, 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 y luego ya al mero final sí colocamos un punto. Pero si no, todo va dividido por comas. En primer lugar va el apellido o apellidos. A pie de página siempre van en minúscula, los apellidos solo van en mayúsculas en el apartado bibliográfico, pero ahora estamos trabajando a pie de página. Muy bien, entonces, primero va el apellido o apellidos, después se pone una coma,
luego va el nombre, se pone otra coma, luego el título del libro, en caso de que sea un libro, y se coloca en cursivas. Entonces, en este caso es un libro que se titula Historia mínima de la transición democrática en México y va en cursivas. Cuando colocamos un texto en cursivas en los, digamos, en las referencias bibliográficas, con eso le hacemos entender que esa es la obra que estamos citando. Después colocamos coma y viene el lugar en donde se publicó esa obra. En este caso es México. Coma, y luego viene la editorial, que aquí es el Colegio de México, coma, y después viene la fecha, el año, coma, y ponemos la página de donde se sacó. Fíjate que se utiliza P punto y la P es minúscula, P punto minúscula y la página respectiva y terminamos con un punto final. A veces olvidan poner ese punto final. Muy bien, puede ser entonces que cites un libro, pero también puede ocurrir que cites un texto que está dentro de una obra, que podría ser, por ejemplo, un artículo que está dentro de una revista o de un capítulo que está dentro de un libro, un capítulo que esté escrito específicamente por un autor en un libro que esté escrito por un conjunto de autores. Entonces, en este caso, lo que vamos a utilizar será comillas para, por ejemplo, el título del artículo y vamos a poner después la obra en que está ese artículo. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, pones otra vez el apellido, coma, nombre, coma, abres comillas y con las comillas el lector va a entender en automático que se trata de un texto que está dentro de otra obra. Es como guiñarle el ojo al lector y con eso él sabe en automático que se trata, por ejemplo, en este caso, de un artículo que se titula Por una democracia sin adjetivos, se cierra comillas y vas a ver que ese artículo está dentro de una obra. Y aquí se ve cómo se llama la obra. Está en cursivas. En este caso, ¿qué es? Es una revista. Muy bien, entonces, repito, de esa manera el lector entiende que es un artículo que está dentro de esta revista. El artículo lleva comillas y la revista, como es la obra, ya vimos que llevan cursivas. Las cursivas están reservadas para, digamos, las revistas o los libros en general para las obras. Luego ponemos coma y otra vez lo normal, que sería el lugar, coma y la fecha, pero como es una revista, a veces las revistas pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, pueden ser incluso semestrales o anuales. En este caso es anual y la fecha específica es enero de 1984, coma y la página. Nada más que, digamos que el fragmento que se tomó aquí empezaba en la página 5 y el fragmento seguía hasta la página 6. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer será poner doble P para señalar que es página, pero en plural, es decir, páginas. Será pp punto y el número de páginas. Si te fijas, las dos P's son minúsculas y estamos indicando con un guión de la página 5 a la página 6 y concluimos con el punto. Ahora veremos cómo usar idem, ibidem u opsit. Son expresiones que probablemente ya has visto antes. Puede ocurrir que a veces cites una obra y después la vuelvas a citar. Una posibilidad podría ser que volviéramos a colocar a pie de página todos los datos bibliográficos, pero digamos que somos un poco flojos y por eso mejor utilizamos este tipo de expresiones. Vamos con la primera de ellas. Más allá de que más adelante te muestre ejemplos más específicos, ahora te lo voy a explicar en términos generales. Decía que vamos a arrancar con idem. Utilizamos idem cuando ya citamos una obra
Y en la siguiente cita volvemos a citar la misma obra del mismo autor e incluso la misma página. En ese caso, colocamos la expresión idem. Si te fijas, idem está en cursivas porque está en latín y todas las palabras en lengua extranjera deben colocarse en cursivas. Muy bien, veamos el siguiente escenario que sería el uso de ibidem. En este caso, estamos hablando de que ya citaste a un autor y la siguiente cita vuelve a ser la misma obra del mismo autor, pero la página es diferente. En este caso utilizaremos ibidem, coma, y la página que es, porque recuerda que es una página distinta. Por cierto, decir que idem significa igual, en latín significa igual o lo mismo, e ibidem significa ahí mismo. Luego vamos a ver el otro escenario que sería el uso de opsit. Creo que con un ejemplo más adelante se va a entender mejor, pero opsit significa opus citatum, es decir, una obra ya citada. Y lo vamos a utilizar cuando ya citaste una obra, pero vuelves a citar esa misma obra, pero no en la cita inmediata siguiente, sino que ya en medio hubo otras citas de otros autores. Y lo que vamos a colocar será Woldenberg, coma, José, coma, Opsit. Si te fijas, tanto la O y la C van en minúsculas, a pesar de que hay punto. Se pone así, así es como se suele estilar, y se coloca también en cursivas, Opsit, coma, y la página que corresponda. Otra cosa que debemos saber manejar es el tipo de cita. Vamos a distinguir dos tipos de citas. Una que voy a llamar citas breves y otras que voy a llamar citas extensas. Las citas breves serán aquellas que son menores a 40 palabras. Y esas se hace la cita, como ya lo vimos, simplemente a renglón seguido, perdón. Es decir, algo así como habíamos visto, José Woldenberg señala que abrimos comillas, ponemos el texto, menor de 40 palabras, cerramos comillas, ponemos el punto y el numerito. Pero en otras ocasiones, a veces, excepcionalmente, haremos uso de citas que son un poquito más extensas. A esas las voy a llamar, repito, citas extensas. Muy bien. Decía que vamos a ver cómo se hacen esas citas breves y extensas. Nada más antes, señalarte que te voy a proporcionar este documento en el que podemos ver algunos ejemplos de lo que he dicho a lo largo de este video. Lo he titulado Pautas básicas para referenciar datos bibliográficos. Fíjate que para cualquier duda, te pongo aquí el link al manual de, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde vienen estos y otros criterios. Se llama Lineamientos y Criterios del Proceso Editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Aquí habíamos visto ya anteriormente, aquí nada más para que veas y lo entiendas un poquito mejor, yo ya te di las pautas generales, pero aquí veremos ejemplos, ¿no? ¿Cómo citar un libro? Ya lo dijimos, se ponen apellido, nombre, título en cursiva, lugar en que se publica, editorial, año y página. Aquí tenemos otro ejemplo, que es Cosío Villegas, Daniel, el sistema político mexicano en cursivas, lugar, editorial, año y página. Aquí son dos páginas, entonces es PP, página, guión, página y punto final. Como habíamos visto antes, cómo citar un artículo de una revista o un capítulo de un libro colectivo. Te había puesto el ejemplo de Enrique Krause, que se ponen las comillas para hacerle entender al lector que se trata del artículo que está en la revista Vuelta, y Vuelta va en cursivas. El lugar, el año y la página. Aquí te pongo otro ejemplo de otros artículos, o aquí te pongo el ejemplo de un capítulo de Gary Baker. Ese capítulo se titula Crimen y Castigo, un enfoque económico, pero está dentro de otra obra.
Ese capítulo está dentro de una obra de Andrés Ruemer y se suele poner en cuando se trata de una obra que está compilada o editada por otra persona. Y de ahí en adelante, otra vez, los datos suelen ser más o menos los mismos, que sería el apellido, el nombre. Aquí, como es el compilador, se suele poner entre paréntesis comp o ed de editor, el título en cursivas, otra vez lo mismo, lugar, editorial, año y las páginas que correspondan. En este mismo documento que te voy a compartir, vienen cómo citar páginas de Internet. Ahí, digamos, para no extenderme demasiado, ahí tú puedes sencillamente revisarlo. También te voy a colocar cómo citar un informe o un boletín de una organización obtenido de Internet. Esto te puede servir para otros trabajos que tú realices para otras materias. Aquí puedes ver que se pone el autor, es decir, en este caso la institución, cómo se llama el documento, que es la encuesta nacional, es la ENVIPE. ¿Quién lo edita? Perdón, antes, en dónde se publicó, en México. ¿Quién lo edita? Es el propio INEGI. El año, se pone en la página de internet y entre paréntesis se coloca la fecha de consulta, la fecha en que tú lo consultaste. Se cierra el paréntesis, se pone punto final. Luego, ¿cómo citar una obra escrita por dos autores? Pues se pone sencillamente una conjunción y, es decir, que lo escribió Epstein Lee y Knight Jack. Va en el mismo orden, primero apellido y nombre, ponemos el I del otro autor y apellido y nombre. Y los datos, pues, como hemos visto. O cómo citar una obra escrita por tres autores o más. En este caso se suele utilizar la expresión latina et al, punto, que significa et alter, que a su vez significa y otros, sencillamente. Es decir, que este libro está escrito por Guillermo Donnell y otros. Omitimos a los otros autores, solamente colocamos al primer autor y ya el resto de datos muy similar. Como habíamos visto, el uso de idem aquí ya es un ejemplo que creo que lo vas a entender mejor. Imagina que citamos nosotros a Mario Estopino. Y la siguiente cita, en la siguiente cita inmediata, en tu texto a pie de página, vuelve a ser Mario Estopino y vuelve a ser la misma obra del mismo autor e incluso la misma página. En este caso vamos a colocar idem. El siguiente escenario será el del ibidem, que te lo pongo aquí. Es decir, que citamos, por ejemplo, en este otro caso, a Juan Linz, y en el siguiente pie de página volvemos a citar a Juan Linz. Es la misma obra del mismo autor, pero la página es distinta. Aquí la página fue la 159 y en esta otra ocasión la cita la sacamos de la página 161. Entonces, como no es la misma página, vamos a utilizar la expresión ibidem, coma, y la página que corresponda. Ahora, veamos cómo citar una obra utilizando el OPSIT. En este caso se tratará de un texto de José Woldenberg, una cita de José Woldenberg. Pero primero citamos a Woldenberg, después citamos a otros autores, vamos a imaginar que citamos a Enrique Krause, y en la siguiente queremos volver a citar a José Woldenberg, pero no podemos utilizar idem ni ibidem porque entonces el lector entendería que nos estamos refiriendo a Enrique Krause y no nos estamos refiriendo a él, sino a Woldenberg. Entonces, lo que podríamos hacer, pero no lo hacemos, es volver a colocar todos los datos bibliográficos completos. Vamos a decir que somos un poco flojos o somos prácticos y lo que hacemos es utilizar OPSIT. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos Woldenberg, José, OPSIT, punto, y la página que corresponda. Luego, como ya lo habíamos visto en el video anterior, cómo colocar la bibliografía, el apartado bibliográfico que va al final. Ya no estamos hablando sobre las referencias a pie de página, sino en el apartado bibliográfico. Ya habíamos visto que se pone en orden alfabético, con sangría francesa, apellidos en mayúsculas y sin los números de página.
Al pie de página sí colocábamos la página, pero en el apartado bibliográfico omitimos la página. Por ejemplo, ese de Gary Becker, ya no ponemos la página de lo que lo sacamos en el apartado bibliográfico. Y creo que no hace falta que repita más, ¿no? Si te fijas, está en orden alfabético, los apellidos están en mayúscula, lleva sangría francesa, etcétera. Luego, el punto en el que nos habíamos quedado. Y eso lo puedes tú leer con detenimiento, ¿eh? Eh, los dos tipos de citas, habíamos dicho, las citas breves y las citas extensas. Las citas breves no tienen mayor complicación, sencillamente lo hacemos a renglón seguido, como lo habíamos visto. Pero las citas extensas llevan un formato distinto. Ahora, ¿a partir de cuándo consideramos que una cita extensa es una cita extensa? Una cita extensa será a partir de 40 palabras según el estilo APA, aunque nosotros estamos utilizando el estilo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que son 320 caracteres. Aunque si te pusieras a contarlas, los caracteres, perdón, si te pusieras a contarlos, los caracteres, verías que son más o menos lo mismo, que 320 caracteres son 40 palabras. ¿Y cuál es el formato que llevan este tipo de citas? Muy bien, para empezar, digamos que se le da un formato distinto. Imaginemos que este es tu texto que estás escribiendo y vas a citar a Rolando Tamayo y Salmorán. Y esta es la cita que vas a colocar de él. Pero si te fijas, es una cita un poquito extensa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar el formato de cita extensa. Si te fijas, está en una letra más pequeña. Si aquí es 12, acá es 11. Y vamos a dejar un renglón en blanco antes y después de la cita. Aquí ya tú continúas escribiendo. Esto es parte de lo que tú estabas escribiendo. Esto es antes lo que tú estabas escribiendo. Y aquí continúa lo que tú también estabas escribiendo. Y eso de acá es la cita. Como dice acá arriba, ¿cuál es el formato de este tipo de citas? Dice, el formato es el siguiente. Tamaño de letra 11, es decir, un tamaño de letra un punto menos que el resto del texto. Sin sangría. Fíjate que el texto siempre lleva aquí una sangría, pero aquí no va a llevar sangría. Aquí no hay una sangría. Y va a estar alineado el texto a la altura de la sangría. Es decir, el margen izquierdo lo vas a poner a la altura de la sangría, pero el texto mismo no va a llevar una sangría aquí. Voy a continuar entonces. Dice, sin sangría, sin comillas. Siempre que citamos un texto debemos colocar comillas, pero cuando se trata de una cita extensa, lo que hacemos es que eliminamos las comillas. De todos modos, el lector con este formato que resalta mucho entiende rápidamente que se trata de una cita extensa. Y como había dicho también, se deja un renglón en blanco antes y después del fragmento citado. Es decir, aquí un renglón en blanco antes y después. Y también, como había dicho, y con el margen izquierdo a la altura de la sangría de los otros párrafos. Es decir, todo este lado izquierdo lo vas a mover, no va a quedar así. Lo normal es que estuviese así, tú lo vas a mover a la altura de la sangría. ¿Cómo haces esto? Sencillamente le das doble clic al párrafo y con la regla de acá arriba lo puedes mover. Y ya lo colocas tú a la altura de la sangría del resto de los párrafos. Muy bien, continuamos. ¿Cómo son las citas menores a 40 palabras? Pues ya lo habíamos dicho, sencillamente son a renglón seguido, ahí sí utilizando comillas. Aquí dice que Mausen afirma, dos puntos, abres comillas, es una cita muy breve, cierras comillas, punto, y la referencia a pie de página. Muy bien, ahora veamos cómo citar una jurisprudencia. A veces, en algunos trabajos que yo les asigno a mis estudiantes, no están obligados a citar jurisprudencias porque a lo mejor se trata de un trabajo de carácter filosófico en el que tienen que reflexionar sobre otro tipo de temas. Pero en otras materias sí les dejo trabajos que son más estrictamente jurídicos y sí se ven obligados a citar jurisprudencia. Y me suelen preguntar cómo hacerlo.
Quizás primero hay que aclarar que no hay una forma única de citar jurisprudencias, pero sí te puedo hacer una serie de recomendaciones que son las siguientes. Primero, adelantarte que, dado que las jurisprudencias suelen ser textos un poquito extensos, de media cuartilla, a veces una cuartilla, pues si tú citas ese texto de una jurisprudencia, ya va a constituir una cita extensa y por lo tanto le tendrás que dar el formato que ya vimos de las citas extensas. Simplemente sugerirte lo siguiente. Primero, colocar un fragmento, perdón, colocar un texto escrito por ti que introduzca la cita. No pongas la cita así nada más. Tú debes de, digamos, explicar un poco, redactar un poco, poner un texto que introduzca aquello que vas a citar. En este caso te pongo este ejemplo. Dice, al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que todas las autoridades están obligadas a consultar comunidades indígenas cuando se adopten medidas que les afecten. Eso es lo que ha planteado, como lo señala la siguiente jurisprudencia, ¿no? O tesis aislada, no lo recuerdo. Tesis aislada. ¿Y qué vas a colocar? Primero, todo con el formato, ya vimos, de citas extensas. Vas a colocar primero los datos de localización. Cuando tú consultas en Internet una jurisprudencia, te van a aparecer estos datos de localización. Sencillamente los copias y los pegas. Después colocas el rubro o título y a renglón seguido colocas el contenido de la jurisprudencia. Si te fijas, es el mismo formato. Es decir, que si aquí es tamaño 12, tu cita será tamaño 11. Tampoco se utilizan comillas. Todo lo que ya vimos sobre cómo son las citas extensas. Muy bien. Ya vimos entonces cómo son las citas breves y cómo son las citas extensas. Por último, quisiera cerrar con esto. A veces los estudiantes ponen textos que claramente ellos no escribieron y es necesario señalar que si tú pones un texto de alguien más y no le das crédito, eso constituye plagio. Otra cosa es que cuando el estudiante ya entendió que tiene que referenciar y darle crédito al autor, comete entonces el gran error de poner sencillamente ese afán de no querer redactar él, sino sencillamente copiar y pegar la información, pero ahora sí ya poniéndome la referencia, pues pone, digamos, fragmentos demasiado largos. Entonces, lo que te voy a pedir es que, número uno, le des el crédito al autor y número dos, que no pongas citas tan extensas. A veces me ponen una cita completa de una página o a veces página y media o 2 páginas. Lo que tienes que hacer es tomar esa cita y dividirla en varias partes. Divídela en varias citas. Y la mejor manera es que tú vayas alternando, que no sea solamente lo que señala el autor, porque si solamente me vas a poner lo que señala el autor y no hay ningún comentario o reflexión que sea, digamos, de tu propia cosecha, pues ¿para qué te leo a ti? Mejor leo al autor. Y lo que puedes hacer como sugerencia es entonces articular tu redacción de esa manera. Pon un comentario tú, luego cita al autor, después vuelves a hacer otro comentario, luego pones otra cita, luego pones tu otro comentario y así vas, digamos, de esa forma alternada, logras tú avanzar en la redacción de tu trabajo. Porque muchas veces los estudiantes se enfrentan a la hoja en blanco y es difícil escribir. Este texto ya te lo había mostrado. Fíjate cómo el estudiante pone mucha información que evidentemente él no sacó de la nada. Son cosas que él no sabía, son cosas que él tuvo que haber consultado de algún lugar, pero no las está citando. Tan solo ve este párrafo de aquí, coloca información que evidentemente él no supo así nada más por iluminación, sino que en algún lugar sacó esta información, pero no pone la cita. Se termina el párrafo y no pone la cita. A veces
pone otro siguiente párrafo que también sacó de ese mismo lugar y otro párrafo y también de ese mismo lugar y otro y otro y otro. Y me dice, pero sí lo cité, profe. Y me lo pone como 3 páginas después y le digo, no, pero es cada vez que cites algo, cada párrafo, si tú no lo escribiste, tú tienes que referenciarlo. Entonces me pregunta, ¿aquí tengo que poner entonces un, una referencia a pie de página? Y la respuesta es sí. Pero ¿qué ocurre si en el siguiente párrafo, en la siguiente página, volvió a sacar esa información de ese mismo lugar? Pues otra vez tiene que poner una referencia a pie de página. Y para eso utilizamos, como ya vimos, idem o ibidem o lopsit, justamente. Pero ve nada más cómo en este caso el estudiante incluso llega a copiar información que es demasiado extensa. ¿Para qué ponerme un texto que no, al cual no le está dando el crédito al autor y además ni siquiera él está escribiendo nada? Por eso te digo que lo mejor que podemos hacer es darle el crédito al autor y citarlo y referenciarlo a pie de página. No pongas citas demasiado extensas. Mejor, si tú quieres citar algo de un autor y resulta ser demasiado extenso, mejor dividirlo en varias citas y entre cada fragmento que tú vas citando, tú también vas comentando. De tal manera que utilizas esta estructura que ya te señalé. Ve poniendo un comentario tuyo, luego una cita, luego un comentario, una cita y un comentario. Las citas extensas intenta no utilizarlas prácticamente nunca. A lo mejor en tu trabajo utilizarlas 2, 3 veces, pero no, digamos, en cada cita que vas a realizar. Y por último, hacerte la siguiente sugerencia. Si es que el trabajo que yo te encargo es en equipo, o si tu otro profesor de otra materia te encarga un trabajo en equipo, lo que te sugiero es que todos los integrantes del equipo lean todos los textos con los cuales van a trabajar ese documento. Si ustedes tienen que leer una serie de artículos o fragmentos de libros, no se dividan las lecturas, porque si no, luego terminan elaborando cosas muy distintas y que después no tienen coherencia ni congruencia entre sí. Lo mejor es que todos lean los diferentes textos, de tal manera que cuando cada quien elabora una parte del trabajo, los demás sepan de qué se trataba eso otro. Si no lees todos los textos, cuando tu compañero elabore su parte, lo vas a leer y no vas a poder tú valorar ni juzgar si lo que se hizo está bien o no está bien. Ahora, digo que cuando cada quien escriba su parte, quizás lo ideal sería que todos escribiesen juntos el texto, pero no es así. Lo más probable y probablemente lo más, seguramente lo más práctico es que cada quien elabore una parte del trabajo. Para evitar ese tipo de errores, lo que les sugiero es que, por un lado, todos lean los textos a partir de los cuales van a hacer los trabajos, pero por otra parte, que todos lean lo que sus compañeros escribieron de ese trabajo en conjunto, porque sencillamente a veces lo que hacen es pegarlo, lo entregan, y cuando yo les hago observaciones, porque a lo mejor el trabajo no está bien hecho, se sorprenden de lo que hizo fulano o mengano, integrante del equipo. Pero eso demuestra que no leyeron lo que su compañero escribió y que si lo hubiesen leído se habrían dado cuenta de que estaba mal, pero no hay que hacer eso. Muy bien, espero que todas estas sugerencias te puedan servir para la elaboración de tu trabajo, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima.